Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos chisme del bueno, chisme jugoso y del que nos encanta. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un bombazo que ha sacudido el mundo del entretenimiento, la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo que escuchan, el 17 de septiembre de 2025, el mundo entero se paralizó al enterarse de, bueno, ya lo van a ver. Para los que no me conocen, soy y en este canal amamos el mundo de las series turcas, los dramas, el chismecito y por supuesto, todo lo que rodea a nuestras estrellas favoritas. Así que si eres nuevo por aquí, bienvenido. Suscríbete ya mismo para no perderte nada de lo que está pasando. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo, porque créanme, con el ritmo de noticias que tenemos no querrás perderte nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este torbellino de información. El 17 de septiembre de 2025. ¿Qué pasó? ¿Qué noticia impactante hizo que todos nos quedáramos boquiabiertos? Pues bien, como ya saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, y para el deleite de sus fans, su química trascendió la pantalla. Se enamoraron. Tuvimos todos nosotros el placer de verlos como una pareja en la vida real, y fueron adorables. Los veíamos en eventos, en fotos, en redes sociales, parecían el uno para el otro. La serie, por cierto, fue un fenómeno. Love is in the Air, o Senkalkap en turco, conquistó corazones en todo el mundo. La historia de Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que se ve obligada a fingir un compromiso con el adinerado Serkan Bolat para obtener una beca, fue un éxito rotundo. La trama, llena de romance, comedia y drama, cautivó a la audiencia, pero la chispa entre Hande y Kerem fue lo que realmente encendió la llama. La forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban, la pasión que transmitían, todo esto era innegable. Y, como suele suceder, el amor traspasó la ficción. Los fans, ávidos de ver a la pareja en la vida real, no se equivocaron. Pronto los rumores de una relación se confirmaron, y Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a las celebridades, no se cansaban de captar imágenes de la pareja. Eventos, cenas románticas, escapadas de fin de semana. Todo era motivo de titulares y de deleite para los fans. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de Hande y Kerem, con mensajes de cariño, apoyo y admiración. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el amor no siempre es para siempre. Después de un tiempo juntos, la pareja anunció su separación. Y aunque a muchos nos dolió, entendimos. Son personas con sus propias vidas y el amor, a veces simplemente se acaba. La noticia de la separación, aunque esperada por algunos, fue un golpe para muchos de sus seguidores. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas de manera oficial. Se especuló mucho, por supuesto. Algunos medios hablaron de incompatibilidad de horarios, de diferencias de carácter, de presiones mediáticas. Pero al final, lo cierto es que el amor se había terminado. Luego cada uno siguió su camino. Kerem con sus proyectos, Hande con los suyos. Kerem, por su parte, se centró en su carrera, participando en nuevas series y películas. Su trabajo fue reconocido y premiado, y su popularidad continuó en ascenso. Hande, por otro lado, también siguió cosechando éxitos. Firmó contratos publicitarios, participó en eventos de moda y, por supuesto, protagonizó nuevas series que la consolidaron como una de las actrices más queridas de Turquía. Ambos demostraron ser profesionales, talentosos y, sobre todo, resilientes. Supieron sobreponerse a la ruptura y seguir adelante con sus vidas y carreras. Pero el 17 de septiembre de 2025, todo cambió. La calma se rompió, la rutina se alteró y la noticia se propagó como un reguero de pólvora. Fue un día que nadie olvidará, un día que marcó un antes y un después en la vida de Hande Erçel y, por extensión, en la de sus fans. La noticia que sacudió al mundo fue la boda secreta de Hande Erçel. Sí, escucharon bien. Hande Erçel, la actriz que tanto amamos, se casó. Y no fue con Kerem. Fue con alguien inesperado. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales, los medios de comunicación y los foros de fans.
Nadie, absolutamente nadie, se lo esperaba. ¿Con quién se casó? ¿Cómo fue la ceremonia? ¿Por qué fue tan secreta? Estas son las preguntas que todos nos hacíamos. El shock inicial fue palpable. La sorpresa fue mayúscula. La incredulidad generalizada. ¿Ande casada? ¿Y sin que nadie supiera nada? Era algo que rompía con todas las expectativas. Era algo que contradecía la narrativa que habíamos construido en nuestras mentes, la narrativa de una posible reconciliación con Kerem, de un futuro juntos. Pero la vida, como siempre, es impredecible. Y Ande, con su decisión, nos demostró una vez más que es dueña de su destino. La información comenzó a filtrarse poco a poco. Fuentes cercanas a la actriz revelaron que la ceremonia fue íntima, con muy pocos invitados. Solo familiares y amigos cercanos fueron testigos de este momento especial. La ceremonia, según los detalles que se fueron conociendo, fue elegante, sofisticada y llena de emoción. Los pocos afortunados que asistieron recordaban la atmósfera como mágica, llena de amor y felicidad. El afortunado, el hombre que conquistó el corazón de Ande, fue un empresario de renombre. Un hombre llamado Hakan Sabank, con una trayectoria impecable en el mundo de los negocios, pero que hasta entonces había mantenido un perfil muy discreto, muy alejado del ojo público. Hakan, hijo de un importante empresario turco, siempre se había mantenido fuera del foco mediático, centrándose en sus negocios y en su vida personal. Su relación con Ande, por lo tanto, fue una sorpresa para muchos. Imagínense la conmoción. Pasamos de creer que Ande y Kerem eran la pareja perfecta, a enterarnos de que Ande se había casado en secreto con un hombre que hasta el momento era desconocido para la mayoría de sus fans. La reacción en redes sociales fue épica. Miles de mensajes, comentarios, especulaciones. Algunos fans estaban felices por Ande, otros se sentían devastados, algunos incluso expresaban su esperanza de que esta fuera una broma. El hashtag #AndeEblenillor se convirtió en tendencia en cuestión de horas. La polarización de opiniones fue evidente. Por un lado, estaban los que celebraban la felicidad de Ande, que se alegraban de verla rehacer su vida y de encontrar el amor. Por otro lado, estaban los que se sentían decepcionados, que aún soñaban con una reconciliación con Kerem, que no entendían la decisión de Ande de casarse en secreto y con alguien que no era Kerem. Era, en definitiva, una mezcla de emociones, alegría, tristeza, sorpresa, confusión. Pero no lo era. La noticia era completamente real. Las fotos comenzaron a aparecer. Fotos filtradas de la boda, tomadas por algunos de los invitados. Ande, radiante, hermosa, con un vestido espectacular. El novio Hakan Sabank, elegante, sonriente. Las fotos, aunque escasas, confirmaron la noticia. La boda efectivamente había tenido lugar. Las fotos, que se filtraron a través de diversos canales, mostraron a una Ande deslumbrante, con un vestido de novia sencillo pero elegante, que resaltaba su belleza natural. El novio Hakan lucía un impecable traje y se mostraba visiblemente enamorado. Las imágenes, aunque tomadas de manera discreta, revelaron la atmósfera íntima y emotiva de la ceremonia. Se podía apreciar la felicidad de los novios, la alegría de los invitados, y el ambiente de celebración. ¿Por qué la ceremonia fue tan privada? ¿Por qué tanto secretismo? Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos medios de comunicación sugirieron que la pareja quería proteger su intimidad, evitar la presión mediática que genera la fama. Otros especularon con la posibilidad de que la relación fuera más seria de lo que parecía y que quisieran oficializarla lejos de los focos. Quizás simplemente querían disfrutar de su amor sin la intromisión de los medios y las redes sociales. También se habló de la posible presión de la familia de Hakan, quienes podrían no estar de acuerdo con la exposición mediática que conlleva una relación con una figura pública como Ande. La familia Sabank, conocida por su discreción y su aversión a la prensa, podría haber ejercido cierta influencia en la decisión de mantener la boda en secreto. Sea cual sea la razón, la decisión de mantener la boda en secreto es comprensible. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad, incluso las estrellas más famosas. Y en un mundo donde la vida privada de las celebridades es constantemente expuesta, el derecho a la intimidad se convierte en un bien preciado. La noticia, como era de esperar, tuvo un impacto enorme en la carrera de Ande. La prensa turca se volcó en la noticia, dedicando portadas y artículos a la boda secreta.
Los fans, por su parte, se mantuvieron divididos. Algunos, como ya mencioné, expresaron su alegría por Ande y le desearon lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Otros, en cambio, sintieron una cierta decepción al ver que sus esperanzas de una reconciliación con Kerem se desvanecían. El tema Kerem Bürsin, por supuesto, fue inevitable. ¿Cómo reaccionó él ante la noticia? ¿Qué pensó al enterarse del matrimonio de su exnovia? La respuesta, al menos públicamente, fue discreta. Kerem no hizo declaraciones oficiales sobre el tema. Sin embargo, se filtraron algunas declaraciones de personas cercanas a él, quienes aseguraron que Kerem se había tomado la noticia con madurez y respeto. Se dice que Kerem, a pesar de la ruptura, siempre ha sentido cariño y admiración por Ande. Y que, aunque la noticia le sorprendió, le deseó lo mejor en su nueva vida. Una señal de madurez y profesionalismo por parte de Kerem, ¿no creen? Demostrando que la vida sigue, y que a pesar del pasado, uno puede desear la felicidad a la persona que alguna vez amó. Kerem, por su parte, también rehizo su vida. Siguió trabajando en sus proyectos, disfrutando de su carrera y, eventualmente, encontró el amor nuevamente. La boda de Hande Erçel sin duda fue un punto de inflexión en su carrera. No solo porque la catapultó de nuevo a la primera plana de la actualidad, sino también porque demostró que Hande es una mujer que toma sus propias decisiones, que valora su privacidad y que no tiene miedo de seguir su corazón. Hande, con esta decisión, rompió con los estereotipos y demostró que la vida de una mujer no debe ser dictada por las expectativas de los demás. En los meses siguientes a la boda, Hande fue apareciendo poco a poco en eventos públicos, siempre acompañada de su esposo, Hakan Sabank. Las imágenes de la pareja, aunque escasas, demostraban una gran complicidad y felicidad. Hande, visiblemente enamorada, se mostraba más relajada y radiante que nunca. La prensa, aunque respetuosa con la privacidad de la pareja, no dejaba de capturar imágenes de ellos juntos. En cuanto a su carrera, Hande siguió trabajando en nuevos proyectos. Firmó contratos con marcas importantes y protagonizó nuevas series y películas. Su popularidad, lejos de disminuir, aumentó. El público ahora estaba más interesado que nunca en saber qué haría Hande, en conocer su vida y, por supuesto, en seguir sus pasos. El apoyo de sus fans, incondicional, la acompañó en cada paso de su nueva vida. La boda secreta, en definitiva, fue un punto de inflexión en la vida de Hande. Le dio la oportunidad de encontrar la felicidad, de empezar una nueva etapa con un hombre que la ama y la apoya, y de, finalmente, ser dueña de su propia historia. Hande, con esta decisión, nos enseñó una lección, que la felicidad está por encima de cualquier expectativa. Y bueno, después de la boda, como todo en la vida, siguió adelante. Empezaron a surgir rumores de un posible embarazo, lo que generó aún más expectación entre los fans. Los paparazzi seguían a Hande a todas partes, tratando de captar cualquier detalle que confirmara la noticia. Las redes sociales se inundaron de especulaciones y de mensajes de felicitación anticipados. Finalmente las noticias se confirmaron, Hande y su esposo estaban esperando un bebé. La alegría fue inmensa, y los fans, una vez más, celebraron la felicidad de la actriz. La noticia del embarazo fue recibida con entusiasmo por todos. Los mensajes de cariño, las felicitaciones y los buenos deseos inundaron las redes sociales. La emoción era palpable y todos esperaban con ansias la llegada del nuevo miembro de la familia. La noticia del embarazo hizo que Hande se tomara un tiempo de descanso en su carrera. Priorizó su salud y la de su bebé. Se alejó temporalmente de los focos, se dedicó a disfrutar de su embarazo y a prepararse para la llegada de su hijo. La actriz, demostrando una vez más su determinación, decidió disfrutar plenamente de esta etapa tan especial de su vida. Pero después del nacimiento volvió con más fuerza que nunca. Se dedicó a combinar su vida familiar con su carrera profesional, y demostró ser una mujer multifacética, capaz de compaginar ambas facetas con éxito. Hande demostró que se puede ser una gran actriz, una esposa amorosa y una madre dedicada, todo al mismo tiempo. Con el tiempo la relación de Hande y Hakan Sabank se fortaleció. Demostraron ser una pareja sólida, que se apoya mutuamente y que, juntos, han construido una familia feliz. Hande además se ha convertido en un icono de moda y estilo, y sigue inspirando a miles de mujeres en todo el mundo. Su estilo, elegante y sofisticado, es seguido por mujeres de todo el mundo. Y así, llegamos al final de esta historia.
Una historia que nos demuestra que la vida da muchas vueltas, y que a veces, las cosas no son lo que parecen. Que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, y que a pesar de los obstáculos, siempre hay una oportunidad para ser feliz. La historia de Ande nos enseña que la felicidad no está escrita, que cada uno debe encontrar su propio camino. Amigos, espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Sé que a muchos les encanta el drama y el chisme, y estoy segura de que esta historia, que es completamente real, les ha dejado con ganas de más. Espero que este vídeo les haya mantenido pegados a la pantalla. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Se esperaban esta noticia? ¿Qué piensan de la boda secreta de Ande? ¿Les gusta la pareja que formó con Akon Saban? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en compartir sus opiniones y reflexiones. Me interesa saber si ustedes veían venir esta unión, o si se sintieron igual de sorprendidos que yo. Y por supuesto, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este bombazo. Y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y muchas más sorpresas. Hasta la próxima. Adiós. Y recuerden, la vida siempre nos sorprende.